Bien, señores, y comenzamos este nuevo capítulo de esta entrega de Sin Pausa. Sin pausa, Ravelo. Totalmente. De verdad que nos encanta esta nueva propuesta. Vaya Almuerzo de Negocios, donde tendremos conversaciones con nuestros invitados estrella y donde estaremos tocando diferentes temas que por razones de tiempo no podemos tocar en nuestro espacio. Un capítulo diferente donde estamos más distendidos, donde no hay comerciales, donde estamos conversando con ustedes de manera directa. En esta entrega tendremos a nuestro compañero Eriden Estrella hablándonos diferentes tópicos centrados básicamente en qué está ocurriendo con el dólar a nivel mundial. ¿Qué está pasando con el dólar? Vemos una serie de situaciones versus el euro también, que vamos a estar hablando de esto. Así que damos la bienvenida a Eriden Estrella. ¿Cómo estás, Eriden? La verdad que excelentemente bien, sumamente contento de ver concretado una serie de ideas, ¿no? Que habíamos conversado hace como... ¿Cuánto hemos manoseado esto? 3 años. Por lo menos 3 años. El tiempo de Dios es perfecto. Y... La pandemia lo atrasó un poquito. Sí, yo sé. Todo eso, pero ya estamos aquí, pero como Eriden. dice Rafa, nunca es tarde si la dicha es buena. Pero también es una realidad. Sí. Es una realidad del hecho de que la gente quiere más contenido, Sí. más detallado, Ujú. sin interrupciones. Importante. Y lamentablemente los formatos tradicionales de medios de comunicación son muy restringidos. Sí. Porque tú tienes 1 hora de programa. Sí, pero 1 hora de programa no es 1 hora de programa. Son 1 hora de 55. programa. Y No, tiene que cuando restarle viene a los ver comerciales. son 40 minutos de contenido. Sí, tiene que Claro. restar lo comercial y tiene que tener todo. Claro, además la dinámica de un programa de radio, una explicación bien rápida de esto, tiene que ser regularmente multitemas. Ya aquí tenemos la tranquilidad, sin pausa, Yeah. de poder conversar de temas específicos y extendernos en el tiempo. Totalmente. Exactamente. Tenemos que hablar del dólar, Eriden, porque el dólar parecería que se fue al gimnasio, empezó a tomar anabólicos, esteroides, se puso más fuerte que todo el mundo. El dólar está más fuerte que nunca y creo que inclusive se llevó hasta el peso dominicano con él a hacer un chin de ejercicio. Pero vamos a ver, claro, porque es que el dólar... No, pero Ajá, para esta fecha, Ajá. todo el mundo aspiraba y esperaba que el peso dominicano ya estuviera de nuevo un poquito más desvalorizado. Sí, claro. Y que tuviera 57, 58, 56, 59. 58, que eran los números. Pero ese es otro tema. Pero que no ojo. lo vamos a desviar por ahí, pero yo creo que el Sí, dólar pero- se llevó pero- al peso. pero- del Lo ejercicio. vamos a tomar también, no te preocupes. sí, pero ojo, Eriden, en un escenario totalmente extraño, porque si bien es cierto Ujú. que hablamos de la fortaleza del dólar, inclusive con relación a otras monedas, Ujú. vemos una economía norteamericana muy comprometida también, que hay que también analizar. Que si son, eso- de, las cosas que la gente no entiende. que no entiende. La gente no El entiende. tema es que vamos a ir por partes Sí, y sí. todo lo vamos a explicar. Exactamente. Ok, bien, entonces, Vamos arriba. lo primero es que hay que hacer una breve reseña histórica. Ok. ¿Por qué? Porque desde el 2008 a la actualidad al 2022, 14 años de diferencia ya, ¿no? Hemos estado viviendo un periodo extraordinariamente largo en el que los bancos centrales del mundo han estado implementando políticas monetarias sumamente experimentales. Y esto suena extraordinariamente sofisticado y un poco complejo, pero esto es muy sencillo. Los bancos centrales lo único que hacen es subir o disminuir la cantidad de dinero que hay en una economía. Sí. Tú reduces la cantidad de dinero que hay en una economía cuando tú tienes un auge económico. Y cuando tú tienes una crisis económica, entonces tú subes la cantidad de dinero que hay en la economía. Sí. ¿Ok? Sin embargo, la crisis financiera del 2008 fue tan fuerte que ellos trataron de implementar ese libro y no funcionó. La crisis financiera siguió igualita, como que nada era nada. Huepa. Entonces, el Banco Central de Estados Unidos y del Banco Central Europeo se inventaron un nuevo contexto, una nueva herramienta, un nuevo modelo de medir la política monetaria que se llama quantitative easing. No me voy a ir por el tema de qué realmente significa. Por el tema es que en lugar de tú darle cuarto a todo el mundo todo el tiempo,
es, vamos a darle dinero a las empresas para que produzcan. Ok. ¿Ok? ¿De qué forma? Bueno, no a todas las empresas, sino a las empresas que cotizan en los mercados financieros y a las empresas que tienen cierto tamaño. Ok. Y la forma en específica en la que lo hacen es que compran, el Banco Central de ese país compra bonos o acciones de esa empresa que cumple con los requisitos. Es bueno que lo expliques porque la gente puede pensar y malinterpretar que le dan cuarto a los empresarios y que los empresarios hacen lo que ellos quieran con ese dinero. No es así, Ok. para nada. Es una forma de inyección indirecta de capital a las empresas para ayudar al flujo de caja de las empresas, más no a la rentabilidad. Ok. Ahí es donde está el Sí. tema. Por eso es que es realmente un quantitative easing. Es como que algo bien, es una inyección de puntual. capital bien selectiva. Muy bien. Como, Sí. como una jeringa. Sí, porque lo que se está buscando con eso es que las empresas sigan su operación normal y no haya desempleo. Y que no Exactamente. cancelen personas. Exactamente. Entonces, bien, quantitative easing del 2008 al, 2010 realmente, hasta el 2020. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que tú darle dinero a las empresas a una tasa cero no es suficiente. El diablo. Entonces, yo prestarte $1,000,000 en almuerzo de negocios y no cobrarte interés por eso no es suficiente para incentivar la economía. ¿Y qué sucede en esa inversión que dices, ese invento, dicho de buena manera, con las pymes y las MIPYMES de esos países que tú no puedes inyectar tan directamente porque mueven una importante economía también? Lo que pasa es que en las economías desarrolladas tú tienes una escala muy específica de las empresas. Las que mueven la empresa, el dinero y los grandes mercados son las grandes empresas, mientras que las MIPYMES son suplidores de las grandes empresas. Ahora sí. Entonces, en una economía como la estadounidense o la europea, o de la Unión Europea, tú no tienes este grandísimo sector informal Ay. en donde tú sencillamente no lo puedes controlar. Sí. Que se mueve... Como el que tenemos aquí. Y, Exactamente. no lo puede controlar ni está tan organizado como quisiéramos. En Estados Unidos y en Europa no tiene sentido tú ser una empresa informal. Te sale más caro. ¿Cómo? Y no puedes aplicar a ningún tipo de subsidio del No, Estado. a ningún tipo de puedes- ayuda. nada. No, ni puede suplir a nadie. De verdad, tampoco. o sea, tú Es te todo tienes... lo contrario de aquí. Aquí los empresarios pequeños lo que tratan es de mantenerse por debajo del radar de las autoridades, no formalizarse, porque en el mismo momento que te formalizas te Ya. cae un peso muy grande de muchas cosas que tienen que pagar, que no debieras de pagar si estás informal. La razón de eso es porque ya en economía sabemos que el sistema tributario de las grandes corporaciones no puede ser el mismo que el sistema tributario de las MIPYMES. No, Lo que pasa claro. es que eso no se lo han dicho a A las a las autoridades dominicanas. nuestras. que aquí, Pero- aquí todo el mundo paga lo mismo. Ni siquiera es el tema. Inclusive, aquí hay unos modelos que son supuestamente para que las pequeñas empresas y las micro paguen menos impuestos, Sí. que son inclusive hasta más peligrosos para su rentabilidad. Ah, sí, claro. El sistema nuevo que se inventaron No, y además, aquí año no y me- medio. aquí O sea, no me- real. aquí no- una MIPYME no puede hacer ni una pyme una película para así eso se me traduzca en tema de impuestos, por ejemplo. Príncipe, pero es que el problema es tan... El problema es tan básico. Que si yo soy una empresa de software y yo le doy servicios de mantenimiento al website de una tienda en Estados Unidos, en la India, en Francia, en Canadá. Si yo no agarro ese software mío y lo quemo en un CD y lo envío de manera física, eso no cuenta como una exportación. Imagínate. Entonces, es verdad que uno a veces está hablando de unos temas, pero es que a veces los problemas de nosotros son hasta conceptuales. Sí. Es de que Sí. alguien se ponga a entender el disparate que tenemos con el sistema tributario. Totalmente. Pero el mensaje que le queremos dar al público es el hecho de que lo ideal sería que hubiese un sistema tributario para grandes empresas Claro. que tienen todos los cuartos del mundo para pagar a los mejores contables y abogados de tributarios de un país y que haya un sistema tributario simplificado con menor presión fiscal para las MIPYMES. Eso. ¿Ok? Entonces, en Estados Unidos es así y ellos pueden identificar
incrementar el nivel de efectividad que tiene la política monetaria y las políticas de incentivos gubernamentales. Entonces, ¿cuál es el tema? 12 años de quantitative easing. ¿Qué aprendimos? Uno, que no era suficiente una tasa de interés en cero. Y segundo, que había que ponerle negativas las tasas de interés. ¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué es una tasa de interés negativa? Bueno, que Rafa viene donde mí, Banco Eridén, y yo le doy $1,000,000 que él me pidió prestado, pero con la tasa de interés, que es nada, yo le voy a seguir dando dinero a él. Si Rafa me pide a mí $1,000,000 a 5 años, yo voy a terminar dándole a él $1,500,000. Eso es lo que significa realmente una tasa de interés negativa. Europa lo implementó, Estados Unidos lo implementó, Canadá lo implementó, algunas economías sofisticadas como la alemana también lo hicieron. Diantre, ni siquiera así, mi hermano, salieron del hoyo. Sí. ¿Por qué? Porque ellos entraron en lo que se conoce como trampa de liquidez. La trampa de liquidez es un concepto diferente de lo que es realmente la política monetaria. Es el hecho de que tú incrementar la cantidad de dinero que hay en una economía cuando estás en crisis es como una anestesia a un paciente. El paciente es la economía y la sociedad. Entonces, cuando tú estás en crisis e inyectas masa monetaria, dinero, el dolor de la crisis no se siente, sino que se siente después. Entonces, trampa de liquidez es cuando tú emites tanto dinero en la economía que no se siente nada de lo que pasó. Pero y hay tanto dinero que la gente no entiende lo que está pasando y no reacciona a un incremento de los estímulos más allá de lo que ya se tiene. ¿Ok? Bien. En específico, la masa monetaria en Estados Unidos durante 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, febrero del 20, fue de alrededor de un 6%. O sea, el 100% de los dólares que hay en Estados Unidos y en el mundo entero, en X años. Al siguiente año, esa cantidad de dólares crece en un 6% más. Ok. Y eso fue un punto de equilibrio entre asegurar el paulatino crecimiento económico estadounidense y no generar mucha inflación. ¿Se entiende el concepto? Sí. Hermano, el choque vino cuando vino la pandemia del COVID. Ay, los cheques de Trump. Ahí cambió el modelo, que ya de por sí era un modelo medio loco. Sí. ¿Cómo? Experimental. Sí, porque Un experimentar. modelo económico medio loco. Sí, claro. Porque vamos a nunca hablar se de había gente, hecho. Claro, no, exacto. Es que no hay una historia. Y no tenía tampoco mucha investigación económica detrás. El modelo se implementó y después fue que se le desarrolló la teoría económica. Señores, que los modelos económicos normalmente tienen 20, 25, 30 años de 100. historia. Y cuidado. Pero por decirte poco, por Sí. decir poco tiempo, 25, 30 años. Pero los otros modelos económicos, estamos hablando de cosas que se implementaron hace 2 siglos. Pero en señores, Inglaterra pero ven acá. y en Estados Unidos. Que, por cierto, no es que sean viejos. Es que realmente la economía no es una teoría de los números ni de las finanzas. La economía se interesa única y exclusivamente por la forma en la que la sociedad reparte los recursos que hay en ella. Claro. Eso es lo que uno investiga. Y lo que a uno le importa es la dimensión financiera económica de esos recursos. No es el impacto emocional, no es el impacto de la cultura y de la sociedad como lo hace la publicidad y el mercadeo, ¿no? Sí. Uno tiene específicamente una rama del comportamiento que a uno le importa. Y esos fundamentos tienen alrededor de 250 años. No, y además, no todos los días nace un pensador económico que te cambia las reglas y que te genere una discusión en la mesa. Eso no nace todos los días, eso es cada 100 años. Adam Smith, Exactamente. El mismo Karl Maynard Marx. Keynes. Augusto Comte. Espérate, vamos por partes. Sí. Adam Smith, 1776. Independencia de los Estados Unidos, ¿eh? Sí, Sí, claro. Independencia de los Estados Unidos. Comte con el gran proyecto sociológico humano que era investigar al ser humano en toda su totalidad. Que por cierto fue conocido y fue pupilo de Karl Adam. Marx, fue pupilo de él. Sí, claro. Fue Karl Marx que se le dijo Sí. en Londres.
Es muy interesante el tema, de verdad, muy apasionante, pero yo no creo que tengamos la tecnología, así mismo se lo dijo, para investigar al ser humano en su entereza, y es muy complejo hacerlo así. Entonces a mí me interesa la parte económica del comportamiento humano. Y ahí eso fue el primer debate en el que uno realmente dijo, ok, muy posiblemente esto es el surgimiento de una nueva rama de pensamiento social. Exactamente. Ok. Ya habían otras personas que también hacían análisis económicos en Francia, pero era más bien financiero, agrícola, etcétera. Entonces, luego todo eso en un consenso que se hizo en 1847, en Londres también, fue que decidieron que esto era teoría económica. Y vamos fundamentando lo que hizo Adam Smith hace 80 años atrás. 80 años atrás, partiendo desde 1840, ¿no? Sí. Entonces, luego de ahí vienen otros famosos economistas de la segunda mitad del siglo XIX, donde vinieron, ¿no? Algunos de los economistas matemáticos. Los alemanes crearon su propia corriente de pensamiento, que fue el historicismo económico. Ese es más loco todavía. El historicismo económico es que para tú entender lo que hay hoy, tú tienes que investigar toda la historia de esa sociedad. Y muy posiblemente tú hayas encontrado un ciclo en la historia pasada que se parezca a este. Y va a suceder exactamente lo mismo hoy que pasó hace 100 años atrás. Wow. Y de verdad, Tiene mucho sentido, ¿eh? Y así mismo es. no solamente mucho sentido, las coincidencias que tú encuentras son bien locas. Realmente nosotros vivimos una especie de ciclo al azar. Un loop. Sí, Sí. que tiene ciertas variantes Claro. hasta cierto punto, pero al principio es un ciclo. Sí. Y André, qué bien se siente hablar de esto aquí. Sí, no, pero que esto es sin Que pausa. no hay, que no es un bloque, espérate. No, un esto es sin anuncio. pausa. Entonces, No, uniendo la conversación, porque nos fuimos a la parte histórica, volviendo ya a la realidad, nos montamos en la máquina del tiempo y llegamos aquí, nos damos cuenta de que quedamos en que Estados Unidos no había implementado un modelo económico de ese tipo, nunca. Y ahí viene el que se disloca todo, ¿no? Que viene el cambio de que hay una sociedad norteamericana que tiene muchísimo dinero en la mano, pero está en su casa. Pero vamos por partes. COVID. Sí. Llegamos al 2020. A la tercera semana del 2020, de marzo del 2020. Hay que trancar a todo el mundo porque no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Lo único que sabemos es que el virus es de persona a persona tipo gripe. Sí. Entonces eso fue muy interesante porque entonces el sector económico, cuando tú ves una economía, tú tienes al menos nosotros los economistas tenemos un gráfico bien metido a la cabeza, que es la relación que hay entre los hogares y las empresas. Y en el medio está el gobierno. Oh. Exacto. El gobierno es un facilitador del intercambio económico entre los hogares y las empresas. Y las personas tienen una dualidad, porque las personas son jefes de familia o miembros de familia y también son empleados que forman parte de las empresas. ¿Ok? Y los intereses se switchean dependiendo del momento en el que están tomando decisiones. El tema es que desapareció el 50% de la noche a la mañana de un lado del diagrama que te estoy proponiendo. Okay. Entonces todo se fue. Las empresas que florecieron fueron las empresas altamente vinculadas a servicios digitales. Sí. Y las que se fueron al trasto fueron todas las empresas dedicadas al B2B, a vender a las empresas. Y yo no estoy aquí para hacer un recuento de lo que fue la pandemia, pero lo cierto es que el gobierno y todos los gobiernos del mundo, incluso el dominicano, que nunca antes había visto algo así, Así mismo. decidió darle dinero a la gente. Porque que lo tenemos en la casa, No pueden producir. no pueden producir, están trancados. 60% de nuestra economía es informal y gente que sale todos los días a hacer 10 pesos. Sí. Exactamente. No El pueden día a salir día. a la calle, van a morir de hambre. Pero antes que ellos se mueran de hambre, Va a haber un estallido social y incontrolable. no solamente eso, que si ellos se mueren de hambre, antes de eso las empresas van a colapsar. Sí. Porque lo que ellos comen se lo compran a una empresa. Exactamente. Entonces hay un círculo vicioso, en ese caso, que no nos lleva por un buen camino. El tema es
que se pusieron de acuerdo tanto los bancos centrales como los gobiernos para darle dinero a la gente. Y por primera vez hubo una coordinación entre la política monetaria de un banco central y la política fiscal, en el caso de Estados Unidos. Y hubo gente que en su casa, sin dar un palo, le llega con un cheque de $12,000. ¿Qué? Sin hijo. Porque si tú eras una madre soltera con 2 muchachos, el cheque era de 24. Sí. Eso significa Se repartió mucho dinero, ¿no? que la masa monetaria pasó de un promedio de crecimiento anual de 6 a 17. Yo le preguntaba a Ravelo en el programa, Eriden, cuando veíamos estos movimientos y veíamos los casos de personas conocidas que le llegaban estos cheques, yo le preguntaba a Ravelo, me gusta provocarlo en el programa, le decía, Ravelo, ¿de dónde sale ese dinero? Y Ravelo me decía, y la máquina que prenden. Prende la máquina y comienza a emitir dinero, porque ¿y entonces? La maquinita, mi hermano. Y después vemos. Aquí hubo un candidato. ¿Cómo era Sí, que se llamaba? sí, ¿Cómo era andaba que con llamaba? Yo me acuerdo de eso. pero una promesa Perdón, básica fuerte. todavía está por ahí el local. Ey. Un saludo a mi amigo y hermano Alejandro Jovine, Ey, que es por su casa que queda este local. Un local pintado de blanco que decía la máquina de dinero o la máquina de papeletas. ¿De papeletas? Era algo así. ¿Cómo era que llamaba ese señor? ay, Dios mío, yo lo voy a No, lo buscar vamos, por vamos a aquí. investigar. Escríbanos aquí. Escríbanos aquí en Sí, los comentarios de este video. Sí. La máquina de papeletas. sí, Él sí, decía, el problema de este país está resuelto. Esto es dinero. Desde aquí. que yo sea presidente de este país, mando a prender la máquina. Inmediatamente. Hágame peso. Fraquiti, 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 fraquiti. Vamos a repartir dinero. Y a repartir dinero para que se mueva la economía. Parece que él, obviamente, lo malinterpretaron. O él lo explicó mal, pero él no estaba muy lejos de la realidad. No, el problema era que él nada más sabía la mitad del cuento. Sí, exactamente. Porque los dineros tienen respaldo. No, ni siquiera eso, porque el dólar no tiene, más allá de la confianza. Es que cuando tú imprimes, cuando tú produces y haces abundante un recurso, una materia prima como lo es el capital, que debe de ser escaso por definición, tú Claro. tienes inflación. Inmediatamente. Inmediatamente. Y lo más fascinante de este tema es que gente guardado en su casa, que de pronto le llega este chequezazo. Sí, Hey, estamos hablando de 600,000 pesos dominicanos. sí. No, pero pon tú, gente que ganaban $1,000, $500 al final de la semana. Es decir, que normalmente yo me gano $2,000 al mes. De esos $2,000 gastaré 1,500, Ya. ¿verdad? Entre movimiento, comida, que yo qué sé cuánto. De repente te llega un cheque de $3,500 sin tú moverte de tu asiento. Entonces ya tú tienes un excedente de un 170% de tu ingreso, De tu ingreso. ¿verdad? En tu casa. Sí. Porque tú te ganabas 2,000, ahora te estás ganando 3,500. Sí. Sentado en el sofá. Y tú dices, ok, dame frotarme la mano. Y tú veías la tienda de Gucci con fila. Explotar. La tienda de Ferragamo con fila. La tienda de Louis Vuitton, porque la gente dijo, la cartera Louis Vuitton, que yo nunca me he podido comprar en mi Es vida, ahora. porque cuesta $1,000, yo me lo voy a comprar. Pues yo no sé si me va a dar COVID mañana y me voy a caer muerto. Pues, Ya voy a gozar mi cartera, aunque sea en mi casa. Así mismo. Otros ok. agarraron ese dinero y lo compraron en acciones. Sí. Otros compraron el PlayStation, el Xbox, Claro. la computadora, la Otros tarjeta de lo video. convirtieron en Bitcoin. Otro lo Claro que convirtieron en sí. Bitcoin. Sí, hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Hubo gente que se lo comió y se lo bebió. Hubo gente que lo mandó en remesa para Santo Domingo. Sí. Sí, Hubo de todo. de todo. Entonces, lo más sorprendente de todo eso es que termina el 2020 y no hay inflación. Increíble. La inyección de dinero más grande de la historia monetaria reciente no se reflejó en una inflación. No. Se vienen a ver los primeros vestigios de inflación más o menos fuera de lo promedio del 2019 en mayo del 21. Inclusive, Eriden, esperábamos. Año y ¿Y 2 meses. ¿Y a qué se debe? Y espérate. La gente lo guardó, lo cual. La gente lo. Y La mayoría de la gente lo guardó, lo ahorró. déjame decirte algo, Eriden. Se esperaba también, para que tú veas lo raro de ese movimiento económico, se esperaba un importante despido también Sí, de claro. personas. Sí. Y no ocurrió eso. Tampoco ocurrió. Ahora Tampoco. bien, hubo gente que dijo, este es mi ahorro, suelto este trabajo de porra y le voy a entrar a mi hobby
o voy a aprender lo que necesito para ser programador, Sí, para meterme al arte, Sí. volver mi hobby mi principal fuente de ingresos. Sí. Vamos a emprender. Sí, le Y gustó, ahí le gustó desde la De casa. ahí es donde viene el auge que ha tenido, que ya lo teníamos y era muy importante, pero el Creators Economy. Claro. ¿No? Economía naranja, como le llamamos aquí de este lado del Yo mundo. odio ese término. Ay, ¿por qué? Bueno, pero así es como se llama de este lado del mundo, ¿eh? Paréntesis. Ajá. Una vez cada 10 años, una persona que no es economista, más o menos sabe contabilidad y finanzas personales, se inventa un término nuevo para definir algo que ya existe. Ay. ¿Cómo? Ay. Yo quiero que... Ok. Economía naranja. Excelente. Bien. Cool. La economía del creador de contenido. ¿Por qué somos así? ¿Por qué siempre le queremos poner nombre diferente a las cosas que ya tienen nombre? Yo lo que creo es que nosotros, los economistas y los académicos, no sabemos nada de mercadeo. Y no tenemos la capacidad de inventar términos que sean obvios. Porque la mayoría de los economistas son unos... Economista. Tienen algún Economista. tipo de Economista. por ejemplo, un préstamo. Sí. Es una transferencia invertida. Ok. Sí. Hermano, es un préstamo. Ya, yo no tengo que inventar un término nuevo para eso. Sí. Es un préstamo. ¿Por qué es una transferencia invertida? No, es un préstamo. Ya. Si usted no sabe lo que es un préstamo, vaya al diccionario y busque lo que es un préstamo. Ya. Así mismo. Y ya. Pero, Los dólares. es que iba a decir algo que no tenía que decir. Los dólares. Ten cuidado. Sí, pero el economista le encanta buscar términos ininteligibles para cosas sencillas. La cosa es que la economía del creador, como lo que estamos haciendo ahora mismo, se basa en la capacidad de manera muy innovadora, tomar términos complejos, decirlo en un lenguaje bien sencillo, utilizando tecnologías Sí. que no están limitadas por las barreras tradicionales del mercado ni de las aduanas. Tú creas un contenido de audio, de video o texto escrito y tú lo colocas en una plataforma y esa plataforma cualquier persona con internet la puede comprar. Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué sector económico en la historia de la humanidad no ha estado basado en innovación? Es una buena pregunta. Hay que darle mente a eso. ¿Qué sector económico importante de la economía del No, Producto Interno Bruto global? La agricultura no es basada en innovación. Sí, pero hasta eso tiene una innovación. No, porque, de que la tiene, pero que no, esa no es su base. Porque sembrar una mata, esperar que para ir y cosechar y vender eso, sí, tú lo haces más eficiente a través de un proceso de innovación. Como los invernaderos. por ejemplo. Pero al final de la historia, el proceso de los productos agrícolas, la economía agropecuaria, no está basada en innovación. Lo que pasa es que tú tienes dos cosas que tú no estás viendo. A veces tú tienes un cultivo, un metro cuadrado de suelo categoría 1. Y tú sacas de ahí un cultivo de tomate. Y los tomates son riquísimos. Los de tu casa, por ejemplo. Sí. Bien, excelente. A la tercera vez que tú sacas tomate de ahí, ya el cultivo es categoría 2. La verdadera innovación agrícola está en cómo tú constantemente sacas producción agrícola de un metro cuadrado de tierra sin degradar la calidad nutritiva del Claro. suelo. Bueno, lo mismo pasa, Ahí es donde viene- pasa con los plátanos. Ahí. Hay gente que pone una mata de plátano. La mata de plátano, cuando tiene un racimo, le sale un hijito al lado. Exacto. Cortan la mata y dejan el hijito que vuelve y se ponga grande. Pero ¿qué ocurre? Que a la tercera generación ya ese plátano está degradado. Totalmente. Entonces, lo que dice el método moderno ahora es, desde que esa mata pare, tú tienes que arrancarla de raíz y sembrarla Y nueva. sembrar de nuevo. Y Sembrar tratar el una suelo. nueva. Claro. Inclusive hay algunos que van más lejos. Dicen, en esa tarea, después de plátano, no podemos volver a sembrar plátano. No, tiene Tenemos que cambiar. sembrar otra cosa Tienes que rotarlo. vuelva y enriquezca el terreno. Exactamente. No, pero lo que te digo es sí. Claro, la eficientización de ese espacio, que cada vez más reducido y cada vez más costoso, sí está basado en la innovación. Correcto. Después de ahí viene el tema de
cómo hacer que una semilla dure menos tiempo, Claro, de que sea más resistente a las plagas, Exactamente. de cómo tú empacas el producto agrícola para exportarlo fuera con un empaque al vacío. O sea, hay muchísimas innovaciones que se dan. No existe una sola industria de la economía global que no esté extraordinariamente basada en innovación. Nadie en el día de hoy está produciendo de la misma forma que producía hace No, claro. No. 20 años atrás, a menos que sea un joyero. Y ya eso es otro fundamento. que Otro es el fundamento. tema del lujo. Y a eso vamos. El tema es que tú tenías una producción de dinero de 6% interanual en Estados Unidos. La triplicaste el 17. Casi 3 veces, casi 300%. O sea, 290% más de crecimiento. Eso es mucho. Sin embargo, aún así, pasaron 15 meses del hecho y todavía eso no se midió como una inflación. ¿Por qué? Porque el COVID no duró un año. El COVID tuvo diferentes fases. Sí. Y tuvimos un proceso de apertura y de cerrar la economía. Así Apertura fue. y de cerrar la economía. Entonces, ese proceso de abrir y cerrar, la gente tuvo cierta inercia económica y social hacia la captación de ese mensaje y de que eso se ejecute realmente. Entonces, julio del 21, Más de un año. de la noche a la mañana, mi hermano, 4% de inflación en una economía como la de los Estados Unidos, que cuando nosotros hablábamos de 2.3%, eso era lo último. Una locura. Sí. Y la verdad es que los bancos centrales, yo creo que no se lo creyeron el IPC. Que Revisen tenían. bien. Porque no han venido a tomar acción hasta ya el cuarto trimestre del 2021. Y bancos centrales como el estadounidense no vino a hacer una acción de incremento de tasas de interés, que es lo que tú tienes que hacer para limitar la inflación, hasta finales del primer trimestre del 2022. Sí. ¿Te acuerdas? 15 de Sí, marzo sí, sí, del sí, 2020. sí. Ahí es donde empiezan del a subir las 2022. tasas de política monetaria. Entonces han tenido que, no solamente, o sea, es que no ha sido de forma paulatina. No, Es que fue que montaron la tasa de interés en un cohete. sí. Porque se tardaron mucho tiempo en reaccionar. Ahí tengo que decir algo. Mm, El Banco Central Dominicano y la Junta Monetaria hicieron muy buen trabajo. sí. Sí. Se Porque adelantaron a todos los empezaron a acontecimientos. moverla en mayo del año pasado, junio del año pasado, agosto del año pasado. Y si ya tenían un proceso. Ujú. Un proceso, claro, no fue muy efectivo porque fueron muy tímidos al inicio, pero por lo menos dieron un mensaje. Entonces, ¿en qué contexto en el que estamos ahora? Que tenemos ya 33 minutos hablando. El contexto en el que estamos ahora es algo que yo le había hablado a ustedes en marzo de este año. Y eso es donde traemos eso a la República Dominicana. Miren. Las tasas de interés de la economía estadounidense están altísimas y aparentemente habrá otro incremento de tasas de interés antes de que termine este 2022. Cuando tú incrementas las tasas de interés, tú lo que estás haciendo como Banco Central es generando bonos que tú emites en la economía, que tienen buenísima tasa de interés anual. En el caso de la República Dominicana ya van por 12%. 12. 12. Bono soberano. Sí. Pero bueno. Bonos soberanos no, porque no son de Hacienda, del Banco Central, que es lo mismo. Sí. Entonces la inflación está en 7.2%. ¿Cuánto te queda, Neto? 4, Sí. casi 5. 5. Sí. Entonces no está mal para No. un riesgo cero, una inversión No. en 5. Y además de que realmente, si bien la rentabilidad neta es 5, el flujo de caja es superior. Te dan un interés que Claro. aunque ya esté devaluado, te sirve de flujo de caja. Entonces, ahora mismo estamos en un proceso en el que el dólar va a empezar a escasear. Y ahí es donde viene la primera recomendación que tengo, y es el hecho de que el dólar que tenemos barato en la República Dominicana, vaya comprándolo. Porque no hay fundamento para decir que vamos a tener un dólar a 55 a diciembre del 2022 en la República Dominicana.
No puede ser, viejo. No puede ser que tengamos un dólar estadounidense yéndose a la par con el euro. O sea, el euro ha estado devaluándose. Sí. Porque no es que el euro se ha estado devaluando, es que el dólar ha estado cobrando valor con respecto al euro. Porque ya no hay suficientes dólares en la economía. El dólar se está fortaleciendo. Y eso ha estado bajando hacia la baja la cotización del euro europeo. Y no se supone, Eriden, que con lo barato que ha estado el dólar durante un buen periodo de tiempo, que teníamos ya casi 3 meses, Ajá. con el dólar barato, la gente que tenía capital y que podía comprar dólares para guardar, ya lo hizo. Yo creo que no. No, la gente se confió. La gente dijo, No va a subir está- otra no, vez. está confiado. Porque lo que manda los fundamentos de inversión es tú dolarizarte ahora que está en 55. Claro. No espera que suba a 58. No esperar que suba a 56, 57, 58, Está a 55 y 59. tú vas a 54. Exactamente. Sí, 54 o 60, me acuerdo. sí, sí, sí. Entonces, yo creo que el mercado dominicano no está leyendo bien los factores externos. O no había cuarto para comprar dólares. Lo dudo. Lo que quizá de que habían cuartos, pero no había la necesidad de comprar más dólares, porque aquí se compran dólares cuando las empresas importan Ok. mercancía del exterior para vender en Navidades de la República Dominicana. Esa es la estacionalidad Sí, sí, claro. del ciclo de cambio de la República Dominicana. Julio, Entonces, agosto, septiembre, tú te abasteces de dólares para entonces, entre octubre, noviembre y diciembre, tú recibir los pedidos de la mercancía que te va a llegar de importación. lo que manda el libro y los fundamentos propios dominicanos es que empiece a subir la demanda por el dólar estadounidense. Sí. Y eso hará que suba su precio. Por supuesto que sí. Pero mírate cómo vemos el factor externo de la política monetaria estadounidense, el incremento de las tasas de interés. No hemos hablado en específico del hecho de que estamos en un proceso de guerra que está jalando una gran cantidad de recursos, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos. Así es. De que hay una dinámica comercial alrededor de los combustibles, También. porque estamos creciendo en inflación, pero el incremento de la inflación no viene solamente por el aumento de precio de los combustibles. Una parte de la inflación. Pero- Inclusive cuando se calcula la inflación en Estados Unidos y se saca la energía, que son Exactamente. combustibles, como quiera, la inflación está altísima, anda por un 6. Comida, Eso sí, servicios 6.6. médicos, Y ni hablar de productos al detalle. de las cifras récords, Eriden, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, de este nuevo capítulo que pareciera que se menciona por moda, pero no es así, Yeah. que son los déficits fiscales. Sí, pero que déficit fiscales, viejo, no hay forma de No hay hacerlo, forma. porque si los gobiernos no se endeudaban para darle los cuartos a la gente, ¿qué iban a hacer? ¿Tú vas a dejar que la gente se muera de hambre? No, y la gente no se iba a morir de No hambre. way out. No, la gente iba a gente no se salir iba a a morir de reclamar. Venezuela. Se va No, a la morir. gente va a salir el para la 1% de la gente se puede sentar en su casa a morirse de hambre, pero el otro 99% sale para la calle a romper supermercados, a atracar colmados, Sí, a buscar buscársela. comida. Señora, miren. Eso fue lo que se evitó en la República Dominicana y el mundo. Sí, eso fue lo que se evitó. Y yo creo que el haber evitado eso vale todo el dinero que nos pudimos endeudar. Pero claro. Se lo digo muy sinceramente, porque a mí lo que me interesa como economista es el estado de bienestar. Que se proteja a las familias. Realmente a mí, que quiebren las empresas desde mi perspectiva no es algo malo, porque si una empresa quebró porque no era lo suficientemente innovadora. No se podía sostener. No se podía sostener. Y es lo bueno económicamente hablando, es Claro. la destrucción creativa. No, y que haya un reciclaje. Que la destrucción de esos sectores empresariales que son estancados, que salgan del medio y que den que ese capital que queda ocioso, que Sí. queda, se vuelvan otro tipo de empresas. Alex Schumpeter. Ese es el verdadero concepto de la destrucción creativa. Y La ley del más fuerte. lo que sí es que hay que proteger a la familia, porque la familia no se puede destruir. No, porque es la base de la sociedad. Cuando Y es quien compra bienes y servicios. Y es quien genera... quien hace que los creadores de riqueza creen la riqueza. Porque si los creadores de Ahí riqueza es que sin la está el familia no pueden crear Entonces riqueza. ahora hay una ñapa detrás de el sin pausa.
Ok. Lo compliqué, ¿no? No, yo te entendí. El dólar se fortalece, Yes. el euro se debilita. Yes. ¿Cómo queda Europa? Vamos a eso. Dale. Fuego. Lo único que me faltaba por decir es que no importa que la economía entre en crisis con tal de controlar la inflación. Porque la inflación tiene mayores consecuencias para las familias y las empresas que una misma crisis económica. Ya. ¿Ok? Las empresas quiebran y los empleados se vuelven desempleados, pero los empleados vuelven a buscar nuestro trabajo. Pero De hecho, cuando eso afecta a las familias, hemos visto un proceso que no es normal en la cronología, porque normalmente lo que tenemos primero es una crisis económica. yes. Y luego el Estado, ¿qué hace? Inyecta dinero a la economía Sí. para crear una inflación para combatir la crisis económica. Más Para o menos. combatir la crisis económica y como resultado de eso se crea inflación. Exacto. Ah. Entonces, ahora ha ocurrido a lo inverso. La inflación llegó sin haber crisis. Exactamente. Entonces ahora tenemos que... Una economía que tiene cierto nivel de Claro. desarrollo económico, pero se están incrementando los precios. Entonces tú lo que tienes tenemos que hacer es sustituir la inflación por una crisis. Porque la crisis es más fácil de atacar que... Ahí es donde te digo, Ajá. hay unos, ya hablando Sí, de pero que economía, hay unos pensamientos que están chocando ahí. lo cierto es que tú puedes tener un equilibrio general entre los dos. Y hay una serie de modelos económicos, Sí. macroeconómicos, de equilibrio general, donde tú dices. Y en ese que se basa realmente las metas de inflación del Banco Central. Es, yo estoy dispuesto a sacrificar crecimiento económico por tener este nivel óptimo de inflación en este momento. Y yo digo, yo quiero tener ese nivel de inflación en el tercer, cuarto trimestre del año. Este es el nivel óptimo de inflación en ese momento. Pero a medida que va pasando el tiempo, el nivel óptimo de inflación se va moviendo. Generalmente va bajando, después de que tú la tienes controlada. Entonces tú vas modificando todos los vectores monetarios de la economía a fin de que la inflación sea una en específico. Y después de que tú tienes la inflación controlada en ese, estoy diciendo, ceteris paribus literalmente, es yo fijo la inflación y muevo todos los demás variables de la economía para que me den esa inflación en específico. Ya. Y luego de que tengo la inflación en ese lugar en específico, Controladita. yo incentivo este sector económico, aquel sector económico, este sector económico, a medida que sean las prioridades de los sectores empresariales. Pero lo primero es controlar la inflación. Claro. No me digas a mí que tú no quieres entrar, que tú no estás dispuesto a controlar la inflación en pro o tomando la consecuencia de que para que controlar la inflación o descontrolar la inflación en fin de que no haya una crisis económica. No. Usted deja que haya una crisis económica. No hay problema con eso. Lo que tú no puedes permitir es que la inflación se lleve el poder adquisitivo de las empresas. Eso es lo que tú siempre tienes que tratar de evitar. Eriden, y no es más complejo siguiendo y entrando ya De lleno, luego de tema. lleno con la Yeah. parte de Europa. ¿No es más fácil o más difícil, es la pregunta, controlar la inflación cuando es un bloque? ¿Cómo así? Te explico. ¿Qué es un bloque? Bueno, un bloque, me refiero... Europa. Europa es un bloque, la Unión Europea, conformada por todos esos países, que si bien es cierto, ha ido, no de manera individual, sino de manera en bloque, aumentando la inflación en los países. Ok, vamos por partes. Primero, Porque- para responderte, yo tengo que explicarte cómo funciona el sistema de bancos centrales de la Unión Europea. Que es muy interesante, porque el Banco Central Europeo no es un banco central común. Que ahí está nuestra buena amiga Christine Lagarde, Por supuesto que sí. que en Por algún cierto, momento la entrevistaremos. ella ha estado posteando ella. Que si Posteando ella. Se lo daré ¿Cómo? más. Pero espérate. Las enseñanzas de su gran amigo Donald Trump. Ey, pero agarró el teléfono ella. ella, viejo. Eso no es un director de relaciones públicas, no. ¿Eh? Eso es ella. Eso que es está ella. escribiendo ahí. No un CM que tiene ahí tirando. Sigan, Un CM de 18 años tirando nota ahí.
Siguen al Fondo Monetario Internacional. Yo lo sigo, yo lo tengo en Twitter. En redes sociales. Yo lo tengo en Twitter, ¿dónde tú lo tienes? A mí me llega por email. Pero el blog. El mismo blog. Ah, no, yo no sé. Yo lo sigo en Twitter. Ah, pues la voy a saludar a ella. Sí, los comentarios están ahí. Sí. Yo sé que ellos lo filtran, yo me imagino. Sí. Tiene que haber gente que no, son mal educados, pero el tema es que funciona. Estamos en un contexto, De bloque. antes de pasar al europeo, en el que se estima que por cada 1% que se evalúe el dólar estadounidense, las empresas en el Standard & Poor's 500 van a tener una reducción a sus ingresos de 0.5. ¿Entiendes? Diablo. Prepárate que el golpe viene. Exactamente. Si el dólar se termina evaluando un 4%, en promedio en el Standard & Poor's 500, tú vas a tener una reducción de los ingresos, de las estimaciones de ingresos, de un 2%. Y eso no va a aumentar el desempleo, querido. Porque si tú me estás diciendo que voy a perder un 4, yo voto la cantidad de gente que yo necesito ahorrar dinero para no perder ese 4. Viene la famosa frase, tráeme la nómina. Tráeme la nómina. La verdad es que necesito revisar mejor la data de los sueldos en Estados Unidos, Ok. porque aparentemente eso no es lo que está pasando. Ok. Las empresas están... Es que tú me haces la pregunta, viejo, y si yo tengo la información, yo te lo voy a responder. Yo sé que sí. Las Pero- empresas han pasado la de Caín para tener los empleados que tienen ahora mismo. En Estados Unidos se estaba pagando $500 y $1,000 a una persona como bono de contratación. Porque en Lo el 2020... nunca antes visto. Lo nunca te he visto y si tú eres camionero, tírate para atrás que se van a matar por ti. Si tú eres Por Así especial es. licencia Yo de- necesito un mercadólogo. Sí. Abro el proceso de selección. Entonces, no llega nadie. Entonces, llega uno y te dice, sí, pero online. Exacto. Entonces Sí. lo que le decían era, No, yo online te no. voy a dar $1,000 Exacto. si tú llenas los requisitos del puesto que yo tengo. Yo te voy a dar $1,000 antes de contratarte. Antes de contratarte. Oye. A esos niveles era A para esos que la niveles. gente se empleara, porque la gente no se quería emplear. Entonces, después tendremos que hacer un programa de la gran... le pusieron The Great Resignation. Y es la cantidad de gente que renunció a su trabajo. Y Sí. después eso se convirtió en The Great Deception. Porque mucha gente se decepcionó de haberse ido para su casa y no fue Sí. lo que ellos pensaron en su cabeza. Y ahora están regresando al trabajo y están encontrando que los puestos de ellos lo tienen otra gente y que ya no pueden ganar lo mismo que ganaban antes. Pero ese es otro tema. Un poco social el tema. Pero el tema es que hay data. Sí, Entonces, lo que yo me pregunto cuando tú me haces la pregunta sí. es, diantre, después de que yo cogí la lucha de tener los mercadólogos, economistas, Lo voy a programadores, despedir. diseñadores, No. que me pasé el 2021 entero tratando de contratar, ¿lo voy a votar ahora? Yo creo que hay empresas que van a coger el golpe financiero quizá por este año. Y que en el 2023 quizá despidan, pero por ahora no. Ok. No me hace sentido. Aguantémonos. Sí. ¿Por qué? Porque duré mucho tiempo para contratar la gente que tengo ahora y no la voy a votar. Tiene menos de un año trabajando conmigo. Y Sí. créeme que el mercado laboral se pulió. Sí, sí, sí. La gente que están trabajando ahora on-site en las empresas son buenos. Sí, sí, sí. Y Ok. tengo que darte un dato, que eso lo estaba viendo un reportaje. Mal para los países como Latinoamérica, países latinoamericanos. Pero la cantidad de latinoamericanos que están trabajando desde su casa para empresas estadounidenses, eso es una locura. Una Aquí mismo en la locura. República Dominicana Una locura. tenemos muchachos, Sí, muchos. ingeniero industrial, Muchos. ingeniero en sistemas, software, Esos son otros que estaban por abajo del radar también. trabajando en Facebook, Sí. ganando 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 dólares en su casa, Tax free. ganando en dólares y gastando en pesos. Si tú me dejas decirlo,
Yo acabo de hacer un pequeño videito a la gente sobre claro. cómo aprender a programar. Sí. No es una cosa de otro mundo lo que hay que hacer. Todo lo que usted necesita para usted aprender a programar y conseguir un trabajo está ahí. El tema es que no todo el mundo da para dedicarse 6 meses a un solo tema. Dominicanos, Ravelo, ganando 8 y 10 mil dólares desde Viejo, su casa eso no es nada. en shorts. Eso es un En junior, shorts. es eso. Sí, no te digo, te estoy hablando de posiciones juniors. Un full stack developer, que es un ingeniero en software que maneja base de datos y que maneja user experience y user interface, las 3 cosas que tú necesitas para manejar un website entero, tú no lo tienes por menos de 14,000 o 16,000 dólares ahora mismo. Y eso es la data que dice el Buró de Estadísticas Laborales Estadounidenses. El Buró Federal de Estadística Laboral, lo pueden buscar. O por entra a LinkedIn, a Jobs, para que tú veas. Ahí Entonces, volviendo al tema, por cada un 1% que suba el dólar estadounidense con respecto al euro europeo, las estimaciones dicen que por lo menos las empresas corporativas internacionales que están en el Standard & Poor's va a bajar su rendimiento, su ganancia en alrededor de 0.5%. Pero te me desviaste. Europa. Ajá. Entonces, terminé con Estados Unidos, Europa. Sí, porque en Europa... Óyeme. Europa, hoy en día el dólar vale como unos centavitos más que un dólar. Sí. Pero Óyeme. que un euro. Que un euro. El dólar vale más que el euro. En Eso no lo 40 habíamos años. visto no tanto, como en 20 años. Bueno, el euro no tiene 20. Diablo, sí, loco, tiene 20 años. En 20 Sí, años no se veía. Ay, mi madre. En 20 años no se veía eso. Fue en el 2020. No, fue en el 2000 el euro. Sí. Estamos en el 2022, tiene 22 años. Estamos viejos. Y pico. Europa, Eridan. No, yo no había caído en mi vida en el que el euro ya tiene 20 años. 20 años. 22. ¿Qué Es tiene es que esta pandemia está... ¿Qué consecuencias tiene eso para Europa y qué tiene que hacer Europa para revertir eso? Ok, vamos por partes. Primero, Europa tiene un fantasma, viejo. Ucrania, la guerra. ¿Sí? O sea, Europa, tú lees los informes de riesgo crediticio de Standard & Poor's, ¿no? Estamos hablando de unos informes que se hacen para medir la deuda soberana de los países. Y cuando tú lees el detalle, te dice, el principal riesgo que hay ahora mismo que se está descontando en los mercados financieros europeos es que Rusia le limite la cantidad de gas natural que vende a la Unión Europea. Y crean toda una narrativa alrededor de eso. Un análisis económico alrededor de eso. Yo voy a explicarles ese análisis económico, pero ustedes tienen que saber que un servidor entiende que eso es una hipótesis por definición falsa. Claro. Ay, va a explicar algo que es falso. Sí. Lo que pasa es que ahí viene el lobo, Rafa. Porque Sí. primero nosotros 3 tenemos meses hablando de que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, están creando mociones para pasar una ley y banear las importaciones de gas natural ruso. Eso es amolando cuchillo para tu garganta. Lo primero es que no es que los rusos te van a cortar el gas. Es que tú estás haciendo lo necesario para no comprarlo. Para no comprarlo. Entonces, la realidad es diferente a lo que me está diciendo el reporte. Y entonces, es como que es poniendo una perspectiva como de que el riesgo es algo externo. De que hay algo externo a la economía europea que ellos no pueden controlar. Y a base de eso estoy diciendo, va a haber una crisis en Europa. Porque no va a haber suficiente gas natural. Bueno, yo te puedo decir una cosa. Es verdad que Rusia es uno de los mayores productores de gas natural del mundo, pero yo te puedo decir a ti ahora mismo que no hay muchos países en el mundo que le puedan comprar a Rusia 1.000 millones de euros diarios de gas natural. Tú sabes que yo he estado explorando en mi cabeza una opción que yo sé que no se va a dar porque los egos son demasiado grandes. Y es nada más hay que coordinar una reunión
con los principales, con los presidentes y los primer ministros de todos los países de Europa, y sentar a Rusia y a Ucrania y decir, Ucrania, lo sentimos, tú te vas a tener que sacrificar por el bien de Europa. Ya, se acabó la guerra. Entréguenle lo que quiere Putin. ¿Cuáles son los pedazos que él dijo que quería? ¿El Donbass? Sí. ¿Crimea? Sí. ¿Hay 2 sitios más? Sí. El No hay Donetsk. problema. No hay problema. Ya, no, tú no vas para la OTAN, ¿eh? Olvídate de eso. Ucrania. Vamos a llamar a elecciones, vamos a poner otro presidente ahí y vamos arriba. Y vamos a terminar este lío. Porque no es posible que la mitad del mundo, por decir un número, que creo que es el mundo entero, pero para decir, se ve muy exagerado. La mitad del mundo sufriendo porque sencillamente no se terminan de poner de Señores, acuerdo por un disparate. No se termina poner de acuerdo por un disparate y la gente no lee entre líneas y se lleva mucho de los noticiarios. Hay que ver más allá de la curva. Ucrania, señores, para Rusia es un problema. ¿Por qué? Porque Ucrania es demasiado grande y tiene demasiado terreno. Y todo ese terreno ocupado... Y en el medio. Y en el medio. Tú necesitas fuerzas militares. Claro. Tú necesitas ocupar esos terrenos y hacerlo productivo para que eso comience a dejar algo. Y no está la logística, ni la gente, ni el ejército para tú ocupar un terreno tan grande y hacerlo productivo. Pero sabemos que eso no va a ocurrir. Pero quisiéramos, ¿no? Como que se reúnan en un almuerzo. Exactamente. Y digan, Zelensky, lo sentimos. Te hablamos mucho de disparate. Era mentira. Lo sentimos. Vamos arriba. Vamos. Putin, mira, tenemos aquí una propuesta. Quédate con eso de ahí. Vamos a terminar esta guerra. Vamos a seguir comprándote tu gas natural. Porque que nosotros no podemos, con esta incertidumbre y con esta zozobra, no podemos. Y mira por dónde vamos ya con el euro. Porque ven acá, Eriden, y entonces eso no se sostiene en el tiempo, ya que tú creaste ese sistema con Rusia de estarle comprando entonces gas a Estados Unidos de por vida. Pero eso es una locura. Entonces, ¿qué van a hacer ellos entonces? Hacer su propio oleoducto y eso no se hace en 3 años. Bueno, no, espérate. Pero un oleoducto Tú no de puedes... Estados Unidos. Tú no puedes hacer Unidos. un oleoducto. En el mar, ¿no? Tú no puede. puedes- O tú no, no de- puedes o hacer desde un otro lugar de oleoducto. Europa. No, es que no hay No forma de llegar a Estados Unidos. No hay forma de llegar a Europa desde Estados Unidos sin pasar por Rusia. Míralo ahí. No hay. Entonces ya. El mundo es redondo. ¿Ok? Olvídense de ver el mapa mundi, póngalo de ahí arriba. Cualquier línea que tú pases por ahí, o pasa por un sitio que tiene menos 40 grados Celsius de temperatura promedio al año, Un permafrost que no hay manera de desbaratarlo. y entonces tú vas a poner una tubería como esa por hielo que se mueve. O sea, no hay tecnología para eso, no la hay. No. Pero la verdadera pregunta que ustedes se responde de manera muy fácil. Es quien está moviendo los títeres de detrás, el Master of Puppets, de todo este circo que estamos viendo militar, es Estados Unidos. Porque créeme que a la Unión Europea no le puede importar menos lo que pasa en Ucrania. No es verdad. Sí, pero está fuerte que todos esos presidentes y gente tan capacitada y gente tan inteligente se dejen manejar de un Vuélvete. viejo senil. Lo que pasa es que a este día de hoy todavía Estados Unidos y lo que dice Estados Unidos en Europa es muy importante. Sí, pero ya está bueno. Ya la Segunda Guerra Mundial fue en el 40, ya no le debemos tanto. Cosas como la que tú dices, pensaba Sarkozy en Francia. ¿Te acuerdas? Y por eso se lo De llevaron. Nicolás. Sí. Cosas como lo que tú dices fue lo que dijo Angela Merkel en el 2016 sobre Trump. Y no fue que le fue mal, es que ya es una doña. Sí, Sí, no, ya ya, estaba de No. salida. Cosa como la que tú dices fue la que dijo el presidente italiano que le buscaron una novia. Mario Draghi, ¿no era? No, Draghi no, Draghi. Sí, yo sé, Diablo. Que al final lo cogieron como que el tipo era un violador de menores. Realmente Sí. no, es un tipo, un don empresario que Sí, tiene, pero- tiene pero- una esposa de 23 años. Sí, que le gustaban las fiestas. Sí, pero además, Le gustaban las toda la fiestas. vida fue un bellaco. Lo que pasa es Sí. que la bellaquería se la sacaron cuando era para sacarlo del medio. Él mismo. Sí. Hubo un pensamiento europeo que dijo, pero acá nosotros no podemos. No Pero vamos a al pasar final- la vida entera agradeciendo. Pero al final, Eriden, Estos agradecimientos salen caros. Y lo interesa de nosotros. Sí. los Entonces- europeos entonces no pronosticaron nada de esto y este periodo que está comenzando ahora va a ser bastante largo. Mira, ¿Qué va a pasar con Europa?
Los europeos y los analistas económicos europeos, sobre todo los economistas alemanes, entienden que en algún momento del 2022 Rusia les va a cortar el flujo de gas natural. Y ya han levantado un sistema de emergencia al nivel 2. Sí. O sea, Alemania tiene un sistema, al menos tiene un plan de emergencia por si Rusia les corta el suministro de gas. Claro. Entonces Ya va por el nivel 2 de 5. Báñate de 2 a 4, va a ser así el asunto. O sea, Aparentemente. va a ser así, báñate El de 2 a problema- Sería 4. de 11 a 1, que es el que más sola hay. El problema es que tú no puedes decir eso en invierno, pero está bien. Ok. Porque se congela el agua de las tuberías. Sí, se congela. Si no la calienta con electricidad, está feo. El tema es que muchos economistas y analistas alemanes, que es lo que yo leo, ya están descontando el impacto que eso puede tener en las principales empresas europeas. ¿Y qué es lo que dicen? El resumen es bien sencillo. Lo que dicen es que tú vas a tener la mayoría del sector industrial europeo se va a ir al trasto. Van a tener una fuerte corrección en sus estimaciones de ingresos para finales del 2022. Específicamente, las empresas y las industrias que tienen una exposición directa a su propio mercado europeo, Exacto. como son la industria automotriz, la industria agrícola europea, la industria textil europea, la industria de servicios telefónicos y de tecnología de las mismas empresas europeas. Van a tener un choque y una fuerte disminución de sus ingresos para el 2022. Estas son empresas que de por sí ya están pasando la de Caín. Porque en este preciso momento tú tienes un incremento en tus costos de producción. Tú tienes una verdadera batalla por tú mantener tus márgenes de ganancia. O sea que tú estás tratando de incrementar los precios a tus consumidores y a las empresas que tú les vendes. Pero por el otro lado, la inflación europea está tan fuerte que no hay demanda. ¿Cómo? No hay demanda. Los vehículos no se están vendiendo. Inflación sin demanda. Inflación sin demanda, príncipe. Qué peligroso es eso. Lo único que te queda cuando tú tienes una situación así es salir al mundo a vender a quien te compre. Y en oferta. De remates. El único sector que aparentemente le va a ir bien es el sector del lujo europeo. Ese sí va bien. El único. ¿Por qué? Porque los objetos de lujo, los artículos de lujo y servicios de lujo europeos se entienden como los mejores de lujo del mundo y tienen una altísima vinculación con el mercado interno chino. Sí. Las empresas de lujo europeas como Rolex, ¿no? Como Patek Philippe, no venden en Europa, no venden en su mercado local, venden en China. Y a esas empresas que le va a terminar de ir bien en el 2022. A los que le venden a las economías que están creciendo en el mundo. Pero a las que tienen una alta dependencia de su propio mercado interno. Bueno, pues entonces, después que ya concluyendo, ya que nos pintas ese panorama tan complejo, entonces tendremos un euro muy débil durante mucho tiempo. Sí, porque al final lo que estoy diciendo es que el Banco Central Europeo no está a cuestión de estar evitando una crisis económica. Ellos también tienen una inflación altísima y la posición es controlar la inflación europea, por lo tanto subir tasas de interés, independientemente de que a las empresas les vaya mal. Sí. Eso es uno. O sea, Europa y Estados Unidos están en el mismo ciclo monetario, en el mismo ciclo económico, están de acuerdo en que hay que limitar la inflación, no evitar que haya una crisis económica. Y por el otro lado, ¿en qué momento del futuro los bancos centrales van a empezar a bajar de nuevo tasas de interés? Yo te podría decir que no va a ser ni en el 2023 ni en el 2024. Y sin extendernos mucho, porque ya hay que ir cerrando, Ravelo, Sí. a nivel de imagen, arrastrado también por todo lo que viene pasando, independientemente que no están en la Unión,
pero están en Europa los ingleses. Pero ya ese es otro tema. No, pero los ingleses hay que sacarle una comida, hay que sacarle Hay que sacarle un capítulo aparte. Porque en toda esta eso conversación. en los próximos días está más complicado. Mira, Sí. que Mami Jordan. Pero al mismo tiempo, desde el punto de vista de imagen hacia afuera, son europeos. Sí. Y en conclusión, lo que te queda en la mente es que Europa está complicada de por sí, con muchas situaciones. Mira, vamos a tener que hacer un tema aparte para el Reino Unido. Sí, es Sí, un tema, totalmente. es un tema Porque el aparte. Reino Unido tiene problemas económicos. Ok, bien. Tiene problemas de su sector industrial propio, empresarial interno. Tiene problemas políticos. Serios. Y tiene problemas de la corona. Tiene problemas... Sí, pero esos son chismes. Yo sé lo que tú estás hablando. No, chisme no. ¿Cuántos años tiene la reina? No, chisme no. Lo que pasa es que no se ve ¿Cuántos una años tiene la sucesión. reina? 90 y pico ya. 95. O sea, El día a día, la Si reina. la reina se puede morir mañana. Ojalá le queden 10 más. Ojalá. Pero se puede morir mañana. sí, sí. es cierto. Y cuando ella se muera, ¿quién es el heredero? Eso es. Carlos. ¿Y a quién lo quiere, Carlos? Carlos. Nadie. ¿Y ¿Y quién entonces qué va a hacer Carlos? ¿Y quién va a ser la reina o la princesa? ¿La esposa de No, Carlos? pero olvídate de eso. Olvídate de eso. ¿Tú ves que son chismes? El heredero... No, pero- Sí, pero el heredero es Carlos. Sí, es Carlos. El 80% de los británicos no quiere a Carlos. No lo quiere. ¿Qué él va a hacer? ¿Él se va a imponer porque él es el heredero? Eso es viejo. Y ahí mismo viene una crisis. Acuérdate- Porque ahí vuelve y se revive la crisis de la monarquía. Sí. Que como bien tú decías ahorita, cada cierto tiempo vuelve a la Siempre vuelve. palestra. Pues, sí. Y ahí va a volver a revivir la crisis de la monarquía. Y van a volver a salir la gente y va a decir, nosotros no necesitamos eso. Eso es lo que hace es gastar dinero. Exacto. O pudiera ser que ya él tenga un plan y que él diga, no, nosotros necesitamos una monarquía joven. Yo me echo a un lado Y se lo dejo a... y se lo dejo a William. Sí. Ahí Mira sí. que tiene... No, ese es. Sí, Ese sí es querido. pero todo depende de lo que decida Carlos. Lo que decía Carlos. Bueno. Porque es él que tiene que decidirlo. Y Más lo que le nadie está lo puede diciendo a la decidir por mujer él. cuando se vayan a agotar. Pero Porque por si el, no lo quisieran a él hace rato que lo hubieran envenenado. por el otro lado, lo hablamos en el programa. ¿Mm? Van 3 primer ministros que no terminan. Te Pero lo que te hablando. estoy diciendo, entonces ese es otro capítulo que tenemos que abordar Por el otro lado, sin pausa. los escoceses están No, locos por es que salir del Reino Es Unido. que el Reino Unido probablemente no va a existir. Exactamente. Dentro de 10 años no tendremos Reino Unido. Lo que tendremos es Inglaterra. Exacto. Correcto. Y ya no va a ser la gran Inglaterra. Y entonces Escocia dice, diablo, pero primero nos engañaron en el 2014. Y ahora en el Brexit le dan prioridad a Irlanda, que lo que es un paraíso fiscal para esconder cuartos, y nosotros los escoceses, que somos los que producimos, lo que hacemos los barcos, Sí, donde sí, tenemos sí, los sí. submarinos, la Ahí es que está tecnología, el la dinero. economía, los bancos, los carros que se hacen aquí. ¿Y el WIC? Nosotros no podemos salir al mercado europeo. Ah, pero los irlandeses sí. Sí. Pero ese será otro capítulo para Sin Pausa, señores. Y hemos llegado al final de Ey. este Sin Pausa. Soy fan de este formato. Ah, bueno, Bueno, pero eso es nosotros así. sabíamos que tú ibas a ser fan de este formato. Así que te invitamos a que si has visto este video, te suscribas a nuestro canal, que actives las notificaciones para que siempre te lleguen las notificaciones cuando subamos un video nuevo. El canal de... Y por ahí viene el grupo de WhatsApp. el grupo de WhatsApp, 809-345-9501. Y por ahí vienen cosas chulas, así que manténganse ahí porque venimos con unos contenidos que van a ser exclusivos para las personas que se suscriban a nuestro canal. Vienen muchas cosas interesantes porque estamos con la pila puesta. Rafael Fernández. Así que nos despedimos, señores. Nos unimos en otra próxima emisión. Y sigan con nosotros que definitivamente esto es para largo.